Bueno, muy buenas tardes. Santiago de Cali, hoy 6 de enero, siendo las 2:41 de la tarde, y en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General y acogidos por la Personería Distrital de Santiago de Cali, mediante resolución número 120 del 26 de mayo de 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la presente diligencia adelantada dentro del proceso verbal contra la señora Elena Londoño Gómez en calidad de investigada dentro del expediente 242 de 2018. La presente diligencia es presidida por el doctor Luis Alberto Osorio Ricardo, personal delegado adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretario de la audiencia se encuentra el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante. Me permito informarle al despacho que se encuentra presente la doctora Elena Londoño Gómez, quien ya ha sido previamente identificada y quien funge en la presente diligencia en calidad de investigada, acompañada de su apoderada de confianza, doctora Diana Patricia Villegas Loaiza, quien igualmente ya ha sido previamente identificada. Me permito informar a este despacho que se han allegado unos documentos con destino a este proceso dentro del recurso de apelación que remitió la doctora Diana Villegas mediante el correo electrónico, y que me imagino que serán sustentados o enunciados una vez o en el momento procesal oportuno. Por lo anterior, no me voy a referir a ellos en este momento. No siendo más, por parte de esta secretaría, doctor Luis Alberto. Bueno, muy buenas tardes, doctora Elena, doctora Diana. Muchas gracias por su comparecencia a esta diligencia, en la cual, de acuerdo a lo formulado en la diligencia celebrada el día 29 de diciembre de 2020, se dio lectura a la resolución número 030 de la misma fecha, mediante la cual se falló en primera instancia la investigación que se adelanta bajo expediente 242 de 2018. ¿Me Después confirma de la fecha, doctor? 29 de diciembre. 29 de diciembre de 2020. Después de haberse procedido a dar lectura al fallo de primera instancia y en aplicación del artículo 180 del Código Disciplinario Único, la apoderada de confianza de la investigada pues solicitó la presentación del recurso de apelación contra la resolución que falló la investigación que se adelantaba. El despacho concedió la presentación de dicho recurso y a solicitud también de la investigada y de su apoderada se postergó la fecha para el día de hoy para la sustentación del mismo en audiencia pública. Entonces, de acuerdo a esta manifestación, pues el despacho concede el uso de la palabra a la doctora Diana Villegas para que presente la sustentación del recurso por ustedes mismos solicitados el día que se dio lectura a la resolución 030 de 2020. Doctora Diana, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Osorio. Procedo entonces, señor personero, a sustentar el recurso de apelación que me fue concedido contra la resolución 030 del 29. Ahí hay un problema, Juan Camilo, yo puse 28, es 29, sí, de diciembre de 2020, por medio del cual se emite fallo dentro del proceso verbal contra mi defendida Elena Londoño Gómez. Pues el trámite del proceso, en el trámite del proceso se dio apertura mediante auto 350 del 8 de julio de 2020 y se estableció un cargo único que es el siguiente: a la servidora Elena Londoño Gómez, identificada con cédula de ciudadanía 318988650, expedida en Santiago de Cali en calidad de subdirectora de Espacio Público y Ordenamiento Urbanística de Santiago de Cali para la época de los hechos, materia de investigación, nombrada mediante decreto 411-020-574 del 3 de noviembre de 2006 y acta de posesión 534 del 4 de noviembre de 2010
2016 se le indican los siguientes cargos: faltar a los deberes consagrados en la Constitución Política, artículos 6 y 209 en el artículo 34 de la Ley 734, numerales 1, 2 y 5, e incurrir en las prohibiciones consagradas en el Código Disciplinario Único y artículo 35, numerales 1 y 13, lo anterior con relación al extravío del expediente administrativo sancionatorio bajo comisión 622-15, que se encontraba en custodia de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, del cual la investigada era su titular para la época de los hechos que se investiga. Esta situación ocasionó la no remisión del expediente administrativo sancionatorio bajo comisión 622-15 a la Secretaría de Seguridad y Justicia, Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, en cumplimiento del decreto extraordinario 411-020-516 del 28 de septiembre de 2016 y decreto 411-2010-20-0015 del 6 de enero de 2017, lo cual generó el archivo por caducidad del mismo expediente. Esta conducta implica o se traduce en la renuncia al deber de actuar de manera diligente y eficiente en la custodia y cuidado de la información y documentación a su cargo por razón de su empleo o función, generándose incumplimiento a los deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos, los estatutos de la entidad, los reglamentos y el manual de funciones. El día 26 de octubre se presentó en diligencia, se presentó en audiencia la versión libre por parte de mi defendida y posteriormente se abre el periodo probatorio, durante el cual se escucharon los siguientes testimonios: Claudia Patricia Villegas López, David Mejía Escobar, apoderado del quejoso, Ana María Álvarez Balcázar, Andrés Steven Esquivel, Estefanía Licea Escobar Rincón, y se aportó material probatorio documental, así como el recibido del Departamento de Planeación Municipal ante requerimiento de la Personería Municipal. Posteriormente presentaron descargos por la suscrita el 10 de diciembre y en reanudación de ese mismo día y alegatos de conclusión el 17 de diciembre de 2020. En el análisis del fallo disciplinario. El fallo disciplinario proferido en primera instancia en contra de mi defendida viola los principios de tipicidad y de legalidad de la falta disciplinaria por las siguientes razones. Primero, no es claro en ninguno de sus apartes y fundamentos la falta disciplinaria endilgada a mi defendida ni el deber funcional que incumplió. De manera general, se refiere a que la arquitecta Elena Londoño faltó a los deberes consagrados en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 34 de la Ley 734/2001, los cuales analizaré específicamente. El numeral 1 de dicho artículo dispone de manera expresa que los servidores públicos deben cumplir y hacer cumplir las leyes, los estatutos, los manuales de funciones subrayado, entre otros. Y en este caso, durante todo el proceso, se ha aprobado de manera contundente que dentro de las funciones esenciales de mi defendida contenidas en el manual de funciones de la Alcaldía de Santiago de Cali no se encuentra el manejo y custodia de los expedientes administrativos sancionatorios ni la gestión documental de la dependencia de la cual fue subdirectora, como más adelante lo precisaré con detalle. El numeral 2 del artículo 34 del Código Disciplinario Único establece que el servidor público debe cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio encomendado y abstenerse de acción u omisión que cause suspensión o perturbación injustificada a un servicio esencial, subrayado, o que implique abuso del cargo o función, situación que no tiene relación con el objeto de investigación disciplinaria, pues el servicio prestado en la Subdirección de Espacio Público de Ordenamiento Urbanístico, SEPOU, no está catalogado como un servicio esencial y por tanto no aplica la referencia normativa. El numeral 5 del artículo 34 del Código Disciplinario Único, que se refiere a la custodia y cuidado de la documentación e información, subrayo que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso e impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos, debe analizarse en el contexto allí establecido, es decir, relacionado con su empleo, cargo y deberes funcionales. Se probó durante todo el proceso de manera clara que el cargo de mi defendida es del nivel directivo de la alcaldía y que por razón de su cargo no tenía dentro de sus funciones el manejo del archivo ni la custodia de los expedientes de la subdirección, ya que esas funciones estaban asignadas a un área específica del Departamento Administrativo de Planeación, que es la unidad de apoyo a la gestión. Los más de 7.000 expedientes sancionatorios urbanísticos de la SEPOU no estaban bajo el cuidado de mi defendida ni custodia de mi defendida,
pues sería un imposible fáctico que un subdirector pueda conservar o custodiar ese número de expedientes. La extensión que hace el personero delegado en el fallo es extremadamente peligrosa, pues quiere decir que con base en ese numeral del artículo 34, el personero de Cali tiene la responsabilidad por su empleo, cargo, función de la custodia y cuidado de todos los expedientes disciplinarios que tramitan en la personería de Cali y sería responsable de que alguno de ellos se sustraiga o se oculte o se utilicen debidamente, o que el procurador delegado para la vigilancia conducta oficial de la Procuraduría General de la Nación custodie y cuide los N.000 expedientes disciplinarios que se tramitan en esa delegatura. Ese no es el alcance de ese numeral, pues claramente se refiere a los documentos que por razón de su empleo y funciones tiene a cargo. En el fallo disciplinario se omite la referencia que la defensa hizo de la Ley General de Archivo, Ley 594/2000, que establece la gestión documental como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Y en esta ley, que es la norma que rige el manejo de archivos en Colombia, se establece lo siguiente, abro comillas, artículo 17, responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, especialmente lo previsto en su artículo 15, a las leyes y disposiciones que regulen su labor. Actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad democrática que les confíe la misión de organizar, conservar y poner al servicio de la comunidad la documentación de la administración del Estado y aquella que forme parte del patrimonio documental de la nación. Artículo 18, capacitación para los funcionarios de archivo. Las entidades tienen la obligación de capacitar y actualizar los funcionarios de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor. Parágrafo, el Archivo General de la Nación propiciará y apoyará programas de formación profesional y especialización en archivística, así como programas de capacitación formal y no formal desarrollados por instituciones educativas, cierro comillas. Es claro entonces que en cumplimiento de la Ley General de Archivo debe existir en las entidades públicas unos funcionarios de archivo que tienen a su cargo la administración de los archivos de las mismas y que son capacitados en la materia, pues deben garantizar la custodia y conservación de los mismos conforme a las normas específicas establecidas en dicha ley. De hecho, en dicha ley se establece que los secretarios generales tienen a cargo el cumplimiento de estas funciones archivísticas en las entidades públicas y debe existir un comité de gestión documental que haga cumplir estas normas. Lo anterior demuestra que la administración del archivo de la dependencia, del cual hacen parte los expedientes, archivo de gestión, deben tener un funcionario a cargo y no es de competencia del subdirector o el director, sino de esa área específica que garantice el cumplimiento de las normas archivísticas a través de las tablas de retención documental, las de valoración y, en fin, de toda la gestión del archivo, de la cual hace parte la custodia de los documentos. En el caso de Planeación Municipal de Cali, estaba a cargo de la Unidad de Apoyo a la Gestión. De hecho, en la Procuraduría General de la Nación existe un área de gestión documental que está reglamentada y tiene a cargo el manejo documental y archivístico de la entidad. Y lo propio sucede en la Contraloría General de la República, igual que en todas las entidades públicas. Segundo, no se establece cuál es la falta grave cometida, que debe ser claramente relacionada con el incumplimiento de un deber funcional. Y a lo que se refiere en la página 26, el fallo es abro comillas, la determinación del cargo imputado a partir del supuesto incumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución Política, el Código Disciplinario Único y las prohibiciones del mismo código, cierro comillas. Es decir, no existe en el fallo el análisis de la falta disciplinaria relacionándola con las funciones, hay que eliminar el en, Juan, con las funciones de la investigada y basa su decisión de manera general en el incumplimiento de deberes, pero no establece cuáles y concluye que la falta es grave porque la pérdida o extravío del expediente administrativo sancionatorio bajo comisión 62215 ocasionó el no traslado a la Secretaría de Seguridad y Justicia y la posterior caducidad de dicho trámite, cuando no existe prueba alguna en el expediente de que la acción u omisión de los deberes funcionales de mi defendida hayan derivado en la pérdida o extravío de dicho expediente y por el contrario, tanto el material documental como testimonial se establece que nunca el archivo ni la custodia de los expedientes sancionatorios estuvieron bajo su órbita funcional.
Tercero, no valora de manera completa el material probatorio obrante en el expediente, ni el documental, ni el testimonial, ni los argumentos de la defensa, y solamente se refiere de manera parcial a algunas pruebas y a algunos testimonios. Por ejemplo, nunca se refiere al testimonio crucial del apoderado del quejoso, ni a la prueba aportada por este, un oficio en que el coordinador jurídico de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Seguridad y Justicia se refiere al expediente bajo comisión 62215 en diciembre de 2017, justificando que no se hubiera trasladado desde la CEPOU a la Subdirección de Inspección y Vigilancia porque ya se había impuesto sanción, concluyendo entonces que sí tuvieron acceso a dicho expediente y lo valoraron desde mucho antes de que operara la caducidad. Tampoco se establece en el fallo la razón por la cual se llega a la calificación de la culpa como gravísima, sino que se limita a establecer de manera subjetiva que la conducta de mi defendida entra en esa categoría sin ninguna clase de análisis. Teniendo en cuenta la tipicidad de las faltas disciplinarias, es necesario precisar que mi defendida en calidad de subdirectora de ordenamiento urbanístico antes de la reforma y subdirectora de espacio público y ordenamiento urbanístico después del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, de conformidad con el Manual de Funciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, contenida en decreto 4110200673 de 2016, por el cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias laborales de las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta de personal de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali, tenía como propósito principal, abro comillas, formular las políticas institucionales y la adopción de planes, programas y proyectos para el plan de ordenamiento urbanístico siguiendo normatividad vigente y procedimientos establecidos. Y en la descripción de funciones esenciales del mismo cargo se establecen: tercero, descripción de funciones esenciales. Primero, expedir los conceptos de localización y norma, expedir los conceptos de uso del suelo y los esquemas de implantación y regularización, estudiar, tramitar y expedir de conformidad con las normas vigentes la delineación urbana con esquema básico y o con línea de demarcación. Cuarto, estudiar, tramitar y expedir los esquemas viales. Quinto, estudiar, tramitar y expedir la calificación de lotes de conformidad con la norma. Séptimo, expedir licencias de intervención y ocupación de espacio público. Octavo, definir y administrar el amoblamiento urbano de la ciudad, diseñar el espacio público del municipio. 10, definir los lineamientos para el aprovechamiento económico del espacio público y expedir autorizaciones respectivas. 11, ejercer la Secretaría Comité del Espacio Público. 12, impartir las directrices para la producción, gestión y preservación del espacio público y autorizaciones respectivas. 13, coordinar y participar en las acciones del Estado que intervienen en la consolidación, manejo y construcción del espacio público. 14, aprobar los diseños de las secciones de espacio público derivadas de proyectos urbanísticos e iniciativas privadas. 15, evaluar los proyectos especiales en los cuales se está interviniendo algunos de los elementos estructurantes del espacio público. 16, promover el conocimiento y participación de los ciudadanos respecto al espacio público. 17, realizar la revisión a los proyectos tanto de las entidades competentes y los particulares para que cualquier obra que se ejecuta en el espacio público se realice bajo los parámetros de la normatividad vigente. 18, coordinar los diferentes niveles de intervención de cada uno de los organismos de la administración que participen en planificación, ejecución, mantenimiento y control de espacio público. 19, diseñar y mantener actualizados los manuales y guías de espacio público y socializarlos con las entidades municipales y ciudadanía en general. 20, aplicar normativa en materia de publicidad exterior visual, excepto imposición de sanciones. El 21, mantener actualizado y georreferenciado el registro de la publicidad exterior visual. 22, revisar las licencias urbanísticas, actos de reconocimiento y otras actualizaciones expedidas por curadores urbanos. 23, desarrollar espacios de coordinación intersectorial e interinstitucional en temas inherentes a la competencia de la subdirección. 24, acompañar el recibo oficial de las obras que se desarrollan en el espacio público. 25, desempeñar las demás funciones asignadas por autoridad competente. Es decir, la subdirección tiene 25 funciones que se refieren a un cargo de nivel directivo que se encarga de formulación de políticas y adopción de planes, proyectos y programas con una gran responsabilidad frente al cumplimiento del plan de ordenamiento urbanístico del municipio de Cali, definiendo todos los aspectos de ocupación del espacio público, amoblamiento urbano, etcétera, y por tanto, las funciones técnicas y operativas como custodia de expedientes o gestión documental del archivo de expedientes no estaban dentro de sus deberes funcionales. Sería prácticamente imposible que un subdirector asuma esas actividades cuando se ha definido al interior de la dependencia un área responsable de las mismas, que en este caso era la unidad de apoyo a la gestión.
Si revisamos el cargo imputado a mi defendida, lo que se reprocha es el extravío del expediente administrativo sancionatorio bajo comisión 622, basándose en que tal expediente se encontraba en custodia de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento. En el caso investigado se trata de la supuesta omisión de sus deberes funcionales por el extravío de un expediente bajo custodia de la Subdirección de Espacio Público, custodia que no correspondía al subdirector funcionalmente, como se establece en el listado de funciones de la subdirección. Y claramente la asignación de funciones debe estar acorde con el nivel, área de desempeño y profesión del titular del cargo, que en este caso se ocupa por una arquitecta, lo cual hace que no tenga la experticia para el manejo de archivo de la dependencia, que según la Ley General de Archivo debe estar en cabeza de un funcionario capacitado para tal efecto. Para cumplir con dicha función se tiene dentro de su planta personal un funcionario de archivos que se encuentra adscrito a la unidad de apoyo a la gestión, dentro del manejo de la gestión documental de la dependencia, y que debe ser idóneo en este tema. Lo anterior se evidencia en el formato del proceso de gestión documental que opera en la Alcaldía de Cali, normalizado en el Sistema de Gestión y Control Integrado SISTEDA, SGG y MESI, y que hacen parte del macroproceso de gestión tecnológica y de la información. En el procedimiento realizar la gestión documental versión 4, se establece la actividad de gestión documental con todas las actividades, el cargo responsable y el cargo responsable de la tarea. En ninguna de ellas interviene el subdirector. Observemos este procedimiento que establece de manera prístina la ausencia de deber funcional en cabeza de mi defendida en la labor de gestión documental y de archivo. Yo ahí hago unas fotos y también adjunté el documento del procedimiento de gestión documental. Y ahí está cada una de los procesos, procedimientos, tareas y responsables. Como se observa, no hay ninguna referencia al subdirector. Siempre hablan del auxiliar administrativo, profesional universitario, secretario de despacho, incluso profesional, y en ninguna parte se hace alusión a la subdirección. Es así como desde la unidad de apoyo a la gestión se contrató para estas actividades de archivo a la señora Adriana Tulande, que era quien custodiaba y administraba la entrada y salida de expedientes, como lo establece su contrato y como lo corrobora el informe de la supervisora Stephanie Escobar, quien era la jefe de la unidad de apoyo a la gestión. Así lo confirmaron también todos los testimonios practicados, y ella firmó el formulario de entrega de los expedientes a la Secretaría de Seguridad y Justicia por competencia, tal y como se observa en el material probatorio suministrado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal actual. Es claro que desde el momento en que, por efectos de la reforma administrativa de 2016, que entra en vigencia desde enero de 2017, la señora Tulande manejaba el archivo de expedientes sancionatorios urbanísticos, lo cual se demuestra con su contrato de prestación de servicios que adjunto como prueba y que establece, y ahí yo adjunto la foto del SECOP, del objeto del contrato y de sus obligaciones específicas. Como se observa en la cláusula tercera, se establece que la señora Tulande se contrató para apoyar el archivo y la gestión documental en cuanto al archivo de gestión de la dependencia, que estaba conformado por los expedientes sancionatorios, y en el informe de la supervisora de dicho contrato, que era la jefe de la unidad de apoyo a la gestión, Stephanie Escobar, se observan como actividades realizadas las siguientes: apoyo en la entrega de los procesos de construcción a Secretaría de Seguridad y Justicia, a los abogados, realizó la retroalimentación de procesos de construcción que faltaban por ingresar al FUID, formato único inventario documental, y la foliación. Realizó la revisión de los procesos de construcción de los años 2009, 10, 11, 12 al 2013 en el formato único documental de 3.514 procesos. Apoyó en la entrega de los procesos a Secretaría de Seguridad y Justicia, a los abogados. Realizó en el formato único documental los procesos con caducidad, 589 procesos. Realizó la revisión de los procesos de construcción de los años 2014, 2015 al 2016 en el formato único documental, 2.429 procesos. Realizó 20 procesos que faltaron por ingresar al inventario.
realizó la foliación de los procesos del año 2016 y en total se realizó 7.134 procesos. Como se observa en el informe de la supervisora, se establece de manera clara que fue la contratista Adriana Tulande la responsable de apoyar a la unidad de apoyo a la gestión en la entrega de los expedientes a la Secretaría de Seguridad y Justicia, y también es claro que ella fue quien realizó la revisión de los expedientes contentivos de los procesos sancionatorios de construcción de los años 2014, 15 y 16 en el formato único documental, con un total de 2.429 procesos. Ahora bien, cada uno de los abogados a cargo de los expedientes realizaron depuración y entrega de los mismos, entre los cuales se encontraba el 622, según declaración de la abogada Claudia Patricia Villegas y del apoderado del quejoso que así lo manifestó. Sin embargo, bajo la custodia de la señora Tulande, el expediente 622 no es relacionado en el formato FUI, que ella misma firma, remitiendo los expedientes que por competencia pasaban a la Secretaría de Seguridad y Justicia, Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control. Obsérvese que en toda la trazabilidad de manejo y custodia de dicho expediente y de todos los demás que se manejan en la subdirección, la subdirectora no interviene, pues no está funcionalmente dentro de sus deberes ni dentro del procedimiento normalizado, pues sería imposible atender todas las obligaciones funcionales y además custodiar la totalidad de expedientes que se generan y manejan por infracciones urbanísticas que eran en ese momento más de 7.000. En el caso que da origen a este proceso disciplinario, se manifestó por la jefe de la Oficina de Apoyo a la Gestión del Departamento Administrativo de Planeación a través de su testimonio bajo juramento, que abro comillas, dentro de la parte de archivo de la UAG, quien manejaba las entradas y salidas estaba a cargo de Adriana Tulande y Jennifer Fernández, no tengo claridad. Cuando llego es Adriana Tulande, la que gestiona la entrega y hace el trámite. Ella estuvo en planeación unos meses más, como era la que manejaba el archivo, pasó a ser contratada por la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control para que siga manejando el mismo archivo, cierro comillas. Como subdirectora de la CEPOU, para mi defendida no era prácticamente posible conocer la totalidad de expedientes sancionatorios que se encontraban en el archivo de la dependencia, ni de su custodia, ni de la entrada y salida de los mismos, ni controlar tal movimiento, pues esa función corresponde expresamente a la unidad de apoyo a la gestión en su componente de archivo, lo que claramente prueba una ausencia total de culpa de su parte al no existir negligencia en su actuar, dado que funcionalmente no era de su competencia el manejo del archivo de la dependencia ni la custodia de los expedientes que lo conforman. Bajo el criterio y fundamento del fallo recurrido, nadie asumiría un cargo del nivel directivo de una entidad territorial con alrededor de 5.000 archivos activos de procesos administrativos sancionatorios, con el riesgo de que cualquier mal manejo de uno de ellos o el extravío sean de responsabilidad del directivo que no tiene relación directa con el manejo de los mismos. ¿Qué se entiende por custodia? La custodia de documentos es la guarda o tenencia de documentos por parte de una institución, dependencia o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad. La custodia entonces implica la administración y conservación, por lo cual, como se establece en el artículo 17 de la Ley General de Archivos, es el funcionario del archivo quien tiene a cargo la custodia de los documentos del archivo de la dependencia, entidad o institución. En este caso es claro que existía tanto en la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico como en la CEPOU un funcionario de archivo que tenía la responsabilidad derivada del artículo 17 de la Ley General de Archivo y por tanto debía custodiar los expedientes de los procesos administrativos sancionatorios que son parte del archivo de la dependencia. En la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico era el funcionario de la Oficina de Archivo y en la CEPOU era el funcionario de archivo definido en la Unidad de Apoyo a la Gestión. En el decreto extraordinario 516 de 2016 de la Alcaldía de Cali se establece, artículo 30, unidades de apoyo a la gestión. Las unidades de apoyo a la gestión son dependencias creadas al interior de la estructura de aquellos organismos que por su complejidad o necesidad institucional así lo requieran, depende directamente del respectivo secretario, despacho, director o director de departamento administrativo y tienen por función centralizar, coordinar y administrar la gestión que atañe a cada organismo en los siguientes aspectos. Se listan el 9, la gestión documental. Luego establece ese mismo artículo en su parágrafo primero. Para el ejercicio de las funciones antes indicadas, los servidores que sean asignados a la unidad de apoyo a la gestión deberán observar en todo momento los lineamientos y directrices proferidos por las autoridades.
el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional para los numerales 3 a 9, entre ellos pues la gestión documental. Con la entrada en vigencia de la reforma, es decir, a partir del 2 de enero de 2017, la gestión documental con las funciones de archivo pasan a esa unidad de apoyo a la gestión. Esta dependencia, que depende directamente de la Dirección de Planeación, tiene las funciones anotadas anteriormente. Y es por ello que, una vez expedido el decreto de reforma administrativo 516, fue la oficina de archivo, conjuntamente con los abogados a cargo de los expedientes, quienes revisaron los mismos y establecieron la base de datos de aquellos en los que no había operado la caducidad y debían remitirse a la nueva competente, la Secretaría de Seguridad y Justicia. Una vez entró a operar la unidad de apoyo a la gestión, esa dependencia recibió todo el archivo de la entidad en su totalidad y asumió las funciones de custodia, control y administración del mismo, y debía tramitar la entrega física de todos los expedientes que adelantaban procesos administrativos sancionatorios por competencia a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control. De hecho, se observa que fue la jefe de la unidad de apoyo a la gestión quien supervisó el contrato de la señora Tulande, quien estuvo a cargo de la revisión de todos los expedientes a transferir a la Secretaría de Seguridad y Justicia y quien hizo entrega y firmó el FUI. Cabe anotar que mi defendida nunca ha recibido de parte de la unidad de apoyo a la gestión, como unidad que asumió la administración y custodia del archivo del Departamento Administrativo de Planeación, y quien debió verificar a la entrega de los expedientes la existencia física de cada uno de ellos, una alerta o informe de que el expediente correspondiente al proceso sancionatorio 622 no se encontraba físicamente. De hecho, bajo la Ley General de Archivo, el funcionario debía contar con las tablas de retención documental que le permitieran confrontar los expedientes físicos con dicho instrumento, lo cual claramente no correspondía a la competencia de mi defendida, sino del funcionario de archivo. Al igual que las normas en materia penal, las disposiciones disciplinarias que establecen conductas sancionables deben satisfacer el principio de legalidad y, en consecuencia, el principio de tipicidad que le es inmanente. Ahora bien, tal y como lo demuestran los testimonios recogidos durante la etapa probatoria, nunca de manera oficial se informó a mi defendida por parte ni del quejoso, ni de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, ni de la Unidad de Apoyo a la Gestión que el expediente 622 se había extraviado. A pesar de que se demostró por parte, bueno, nunca, antes, Juan Camilo, antes ahí se había extraviado, antes de la notificación de marzo de 2018. A pesar de que, como se demostró por parte del apoderado del quejoso, doctor David Mejía, en su testimonio, la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control conocía desde 2017 sobre la queja del señor Ochoa por la ausencia de trámite del mismo, lo cual se demuestra con el oficio radicado 2017-416-106-001-16-441 del 22 de diciembre de 2017, suscrito por el doctor Rubén Darío Martínez Hernández, profesional universitario, coordinador del Grupo Jurídico y de Control Técnico de la Secretaría de Seguridad y Justicia, Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, dirigido a la doctora Patricia del Pilar López, personera delegada para la participación ciudadana, en el que da respuesta a una solicitud de esta última respecto al seguimiento del trámite de la queja interpuesta por el señor Carlos Ochoa. En este oficio se le informa a la personera lo siguiente, abro comillas: es importante indicar que en nuestro despacho el expediente que hace referencia al peticionario no fue trasladado para nuestro conocimiento, puesto que ya se había concluido con sanción. Esta sanción debió ser remitida para su ejecutividad ante los competentes. Desconocemos el trámite dado, cierro comillas. Lo anterior hace pensar que el expediente contenido del proceso 622-15 en el proceso de entrega entre la Unidad de Apoyo a la Gestión de la CEPOV y la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control se excluyó por esta última bajo el entendido de que ya se había concluido con sanción y que solo estaba pendiente de ejecutarla, sin haber revisado de manera adecuada el contenido del mismo.
Es claro que, siendo así, la responsabilidad es íntegramente de la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control por no haber revisado de manera exhaustiva su contenido y de la funcionaria tulante que tenía a cargo la entrega de los mismos. Ahora bien, cuando mi defendida se enteró de que el expediente 62215 no se encontraba dentro de los entregados a la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control, por aviso que le da el subdirector en marzo y mayo de 2018, ella inicia de manera diligente apegada a la norma, primero ordenando la búsqueda exhaustiva del mismo y al no encontrarlo denunciando la pérdida y reconstruyendo el expediente, con lo cual no puede alegarse que haya existido culpa en sus actuaciones. Tercero, análisis de la falta y de la culpa. La falta que se le imputa a mi defendido en el auto que cita audiencia dentro del proceso verbal. Yo creo que aquí hay como un error de redacción. No tiene fundamento, así como tampoco puede endilgársele culpa gravísima, ya que desconoce los argumentos legales que se han expuesto durante el proceso, que claramente han demostrado que mi defendida, primero, nunca omitió deber a su cargo, pues funcionalmente no le correspondía la custodia de los expedientes de los procesos sancionatorios urbanísticos, ya que estas funciones correspondían antes de la reforma al área específica de archivo y posterior a la reforma a la unidad de apoyo a la gestión a través de una persona específica que tiene a su cargo las funciones de manejo de archivos en los términos definidos en la Ley General de Archivos. Segundo, no está probado que haya faltado a sus deberes funcionales sin justificación. Por el contrario, cumplió a cabalidad sus funciones como subdirectora de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, en el que en el caso de la investigación se circunscribía a instruir a los abogados a cargo de los procesos sancionatorios que realizaran la depuración para la entrega por competencia a la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Una vez entregados al archivo, la unidad de apoyo a la gestión a través de la funcionaria encargada Adriana Tulande fue quien diligenció y formó el formulario correspondiente de remisión a esa dependencia y por tanto es la unidad de apoyo a la gestión quien tiene la responsabilidad de la integridad de la información, de la completitud de los expedientes y de la entrega formal. 3. Está probado que nunca se informó a mi defendida sobre el extravío del expediente 62215, sino hasta marzo de 2018 por parte de la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia, a pesar de que la remisión de expedientes se hizo por parte de la unidad de apoyo a la gestión de planeación municipal desde enero de 2017. Está aprobado también que la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control sabía de la existencia del expediente 622-2015 desde por lo menos finales de 2017, a raíz de la queja interpuesta por el señor Ochoa en la personería municipal, pues se refieren a ese expediente en el oficio radicado 2017-416-106-0011-6441 del 22 de diciembre de 2017, suscrito por el doctor Rubén Darío Martínez Hernández, dirigido a la personería, y sin embargo justificó la no entrega por parte del mismo por parte de planeación municipal, en el sentido de que ya se había emitido sanción, cuando esa no era la realidad fáctica. Está probado también que inmediatamente la doctora Elena Londoño conoció el extravío del expediente por parte de la abogada Claudia Villegas al recibir los oficios de la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control, informando la no existencia de mismo en el archivo de esa dependencia, procedió a realizar todas las acciones para reconstruir el expediente, es decir, realizó las gestiones de su competencia. Sobre la calificación de la conducta, suministrados los anteriores razonamientos y de acuerdo con el acervo probatorio, durante en auto la conducta administrativa de la doctora Elena Londoño en su calidad de subdirectora de planeación municipal no puede ser endilgada ni siquiera a título de culpa, pues no es una inculpación justa, ya que se está demostrando que su gestión en los aspectos investigados se enmarcó dentro de sus funciones. Dentro de esos lineamientos es como se extengo definitivamente que por parte de mi defendida no existió un comportamiento culposo o que la conducta endilgada en su gravedad amerite sanción alguna. Sobre los supuestos del fallo recurrido, dado que el fallo recurrido no consideró los fundamentos que fueron expuestos en la versión libre, los descargos, los testimonios, las pruebas documentales y los alegatos de conclusión, procedo a sustentar el presente recurso de apelación procurando que mis razonamientos permitan el imperio de la justicia disciplinaria en la segunda instancia.
A pesar del amplio margen de configuración otorgado al legislador en materia de procedimientos, la jurisprudencia constitucional también ha destacado que tal facultad no es absoluta en la medida que existen limitaciones que surgen de la propia Constitución. Al respecto, la Corte ha determinado que el legislador, al diseñar los procedimientos judiciales y administrativos, no puede desconocer las garantías fundamentales y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad con el propósito de asegurar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia. Concretamente, el legislador debe garantizar en todos los procesos judiciales los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo sustancial sobre lo adjetivo procedimental, de buen natural, de publicidad de las actuaciones y de los otros que conforman la noción de debido proceso. Este derecho fundamental debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, con aplicación extensiva a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, está integrado de conformidad con la jurisprudencia constitucional por el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto a las formalidades propias del juicio, asegurando una recta y cumplida administración de justicia. Una de las principales garantías del debido proceso, ha sostenido la Corte, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial administrativo de ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica evaluación de las que estima viables, así como de ejercer los recursos que la ley otorga. Esta corporación ha destacado la importancia del derecho de defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien pueda ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como su valor superior del ordenamiento jurídico. La falta gravísima señalada en el fallo de suspensión es desproporcionada, inconstitucional e ilegal y ha sido adoptada por el personero del abogado desconociendo los argumentos legales que se han expuesto durante el proceso, tanto en los descargos como en los alegatos de conclusión, que claramente demostraron que mi defendida nunca faltó a sus deberes funcionales, pues actuó dentro de su órbita funcional como subdirectora de Espacio Público de Ordenamiento Urbanístico. Está probado que el archivo de los expedientes sancionatorios de la subdirección no estaba dentro de sus funciones ni de los miles de expedientes que lo conforman eran susceptibles de ser custodiados por ellas, sino que para ello existe un área funcional como es la Unidad de Apoyo a la Gestión y que conforme a la Ley General de Archivos debe tener la competencia para tal efecto y la capacitación correspondiente. Ella, como subdirectora, instruyó a los abogados a cargo de los procesos para que, una vez perdida la competencia para sancionar, producto de la reforma administrativa, realizaran la revisión de los expedientes junto con los funcionarios de archivo, listaran los procesos y realizaran la entrega. La entrega física y documental de los mismos no le correspondía y está probado que la remisión está firmada por la funcionaria a cargo del archivo, la señora Adriana Tulán. Está probado que la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, que asumió la competencia sancionatoria urbanística a partir de la vigencia de la reforma administrativa, conoció la existencia del proceso sancionatorio 622, ya que el quejoso lo puso de presente desde el 2016, el hecho de que el proceso no había continuado ante los organismos de control y específicamente la Personería Municipal requirió a dicha subsecretaría que le informara sobre su trámite. Y esta, desde noviembre de 2017, respondió a la Personería informando que no se había trasladado, pues ya había sido proferido su fallo. Es decir, debió revisar el expediente para poder pronunciarse.
Sin embargo, solamente hasta marzo de 2018 informó oficialmente a mi defendida sobre la inexistencia del expediente, fecha en la cual los términos para evitar la caducidad eran absolutamente inminentes. Las decisiones y gestiones desplegadas por mi defendida han tenido como propósito cumplir sus funciones en forma y modo responsable con el personal idóneo, y se ha probado durante este proceso que mi defendida no tenía a cargo la custodia de los expedientes sancionatorios ni el manejo del archivo de la misma. Los testimonios rendidos por la funcionaria a cargo del archivo y la jefe de la unidad de apoyo a la gestión así lo corroboraron. Ambas aseveraron que la custodia de los expedientes no le correspondía a la subdirectora. No están probados y sí desvirtuado el cargo por el cual el Ministerio Público declaró responsable disciplinariamente a mi defendida y la sanciona por falta grave, por culpa gravísima, que determinaron la sanción de suspensión. Se reitera que mi defendida actúa apegada a sus funciones bajo el marco de la ley, tal como se expuso durante el proceso, con argumentos que han sido desconocidos por el fallador en primera instancia. Sí, que vienen de parte de la carnicería. Perdón, un minuto. Sí, que lo dejen. Que sí está cancelado. Sí. Sobre la calificación de la conducta, suministrados los anteriores razonamientos y de acuerdo con el acervo probatorio obrante en autos, la conducta administrativa de la conducta administrativa de la arquitecta Nela Londoño en su calidad de subdirectora de la CEPOU no puede ser endilgada ni siquiera a título de culpa, pues no es una inculpación justa contra mí por dante, por lo que realmente está demostrado que la gestión pública de mi defendida en los aspectos investigados se enmarcaron en sus funciones, se apoyó en la ley y no puede considerarse irregular o impropio. Dentro de esos lineamientos es como sostengo definitivamente que por parte de mi defendida no existió comportamiento culposo. Por ello, en el fallo impugnado no se materializa ni exterioriza aplicación de justicia distributiva. Se profirió un fallo de primer grado que por lo injusto puede lesionar los pilares, aquí hay unos pilares, y principios de la administración de la justicia disciplinaria. Por ello, reitero con todo respeto que deben analizarse y evaluarse a la luz de la sana crítica las piezas disciplinarias para que pueda desprenderse la verdadera y real incidencia de la conducta cuestionada en los hechos que fueron materia de investigación y hoy supuestos fácticos en que se basa la decisión recurrida. En cuanto a los precedentes jurisprudenciales, voy a hacer simplemente, digamos, mención de ellas, pues ya está allí transcrita en el recurso, y voy a referirme a algunos aspectos muy importantes de la sentencia C030 de 2012 de la Corte Constitucional, que establece que la jurisprudencia ha resaltado la relación de conexidad normativa que debe existir entre las normas positivas de carácter disciplinario y el quebrantamiento fáctico del deber funcional, el cual se haya relacionado con la falta de diligencia, cuidado y corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, y que por tanto solo el quebrantamiento de los deberes, obligaciones, mandatos o provisiones relacionados con la función pública pueden conducir a la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en las normas disciplinarias. Esto es, puede constituir una infracción disciplinaria respecto de un deber funcional. Respecto a los componentes del derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha explicado que este se encuentra integrado por todas aquellas normas sustantivas y adjetivas que exigen de los servidores públicos y de ciertos particulares un específico comportamiento en el ejercicio de las funciones públicas, como la disciplina, la obediencia, la diligencia, el cuidado, la corrección y el comportamiento ético en el desempeño de las funciones asignadas y encomendadas a los servidores públicos, con el fin de asegurar la debida prestación y buena marcha de la función administrativa en desarrollo de los principios contenidos en el artículo 209 superior. Así las cosas, en el ámbito del derecho disciplinario, el principio de legalidad se encuentra reconocido en varias disposiciones constitucionales. En el artículo 29 superior se consagra que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Los artículos 122 y 123 de la Carta Política establecen que los
servidores públicos en ejercicio de sus funciones se someterán a los comportamientos descritos en la Constitución, la ley, el reglamento, y que en todo caso no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. El artículo 124, que le asigna al legislador la potestad normativa para crear, modificar o derogar el régimen de responsabilidad al que se someten los servidores del Estado, disponiendo que la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. En este sentido, ¿Pueden bajar la hoja? Qué pena, es que la hoja se la están dejando quieta, yo no estoy viendo nada. Juan Camilo, por favor, bajamos la... Gracias. Gracias. Yo estoy refiriéndome a algunos aspectos porque es muy extenso, entonces me parece que igual solo me voy a referir a algunos temas que me parece importante resaltar de la jurisprudencia. Dice, la Corte asimismo ha estipulado que no obstante lo anterior, para la determinación y aplicación de la norma disciplinaria en cada caso concreto, la ley debe remitirse al conjunto de funciones o deberes específicos que se le asignen a los servidores públicos, las cuales se encuentran consignadas en normas jurídicas de inferior jerarquía a la ley, siempre y cuando su existencia se encuentre conforme a la ley misma. En ese sentido, la abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva. En principio se debe evitar, pues, la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria. Asimismo, ha expresado la Corte que con base en este principio, el legislador no solo está obligado a describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones disciplinarias, sino a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta dónde llega la protección jurídica de sus propios actos o actuaciones. En el fallo recurrido no se establece de manera clara la relación entre las funciones de mi defendida con la conducta reprochada y la conexidad de esta con la falta desligada ni con la sanción impuesta. Es evidente que hay una violación a la legalidad de la falta. Este fallo de la Corte Constitucional está por encima de cualquier pronunciamiento de otras cortes y tal como aquí se señala, para que se configure una falta disciplinaria entendida como la infracción del deber de un funcionario público, es necesario que se demuestre que actuó dolosa o culposamente, y en este caso está suficientemente probado que la doctora Elena Londoño no actuó con culpa, pues no fue de ninguna manera negligente en el ejercicio de sus deberes funcionales. Yo creo, pues, para concluir, pues, básicamente... Bajamos, por favor, Juan Camilo. ¿Tiene algunas conclusiones, doctora, al final? Sí, ya voy a terminar. Okay. No, sino que como va a concluir, entonces quería saber si tiene las conclusiones escritas allí en el documento. Así es que la misma Procuraduría General de la Nación ha establecido que el fundamento constitucional del derecho disciplinario está en las relaciones de sujeción especial, es decir, el servidor público tiene unos especiales deberes para con el Estado que vienen del ejercicio de la función pública. Y de lo dicho podemos extraer como conclusión previa que lo que reprocha el derecho disciplinario no es el incumplimiento formal de los deberes. Ese derecho sancionatorio no impone el deber por el deber, sino que sanciona aquellas conductas que, examinadas en el contexto de su realización, implique una afectación sustancial de los deberes. Entonces, como se ha venido demostrando, es la razón de ser del deber lo que interesa al derecho disciplinario, no el deber por sí mismo, ni tampoco del daño material. Al respecto, la Procuraduría se manifestó aduciendo que la falta disciplinaria se presenta cuando el servidor público, en ejercicio o por razón del cargo, realiza un comportamiento contrario a derecho, del valor de la acción injustificadamente, pues con su conducta violenta normas subjetivas de determinación, elementos que conducen a la configuración de la infracción disciplinaria.
Esto es a la suma de dos elementos relevantes para este régimen, como son el acto ilícito sustancial más la culpabilidad, exigibilidad o motivación en una de sus modalidades, dolosa o culposa. Afirma además que el sujeto disciplinable que cumple funciones públicas tiene la obligación de conocer y cumplir sus deberes funcionales en debida forma, con la capacidad de valorar en un momento determinado cuáles de ellos son los de mayor importancia para el efectivo cumplimiento de los fines estatales. Básicamente, entonces, en este caso y con, digamos, todos los argumentos que he presentado y la jurisprudencia que se transcribe y que no he leído en su totalidad, pero que consta en el documento remitido a la Secretaría, es claro que en este caso mi defendida no tenía dentro de sus deberes funcionales el manejo, administración o custodia de los expedientes y el archivo de la dependencia. También omite el fallo los argumentos de la desconcentración de funciones que se han expuesto por la defensa y que es un principio de la función administrativa. No es dable que se sancione a un funcionario público por funciones que no le competen. En sentencia C727 de 2000, la Corte Constitucional estableció en cuanto a la desconcentración que se da dentro del seno de un organismo y respecto de las funciones del mismo, al paso que la delegación significa la transferencia de funciones de los órganos o cargos también dentro de la misma persona jurídica. Pero este principio admite excepciones que dan cabida a la desconcentración o delegación entre personas jurídicas. En cuanto al mismo tema, la Corte encuentra además que las diferencias teóricas entre las figuras de desconcentración y delegación en el punto de si la transferencia de funciones recaen en el primer caso sobre aquellas del organismo administrativo, al paso que en el segundo tiene por objeto las del órgano o cargo específico. Ese asunto que resulta irrelevante desde el punto de vista práctico, toda vez que tratándose de las funciones de los organismos y entidades, tales entes no pueden actuar por sí solos, sino que lo hacen a través de los funcionarios que temporalmente ocupan los cargos de la entidad. Fundado en todas y cada una de las consideraciones anteriores, comedidamente me permito formular las siguientes peticiones. Primero, que de conformidad con el artículo 75 de la Ley 734 de 2000 se digne revocar el fallo de primera instancia de fecha 29 de diciembre de 2020. De primera instancia, Juan Camilo, hay contenido en resolución 030 de fecha 29 de diciembre de 2020, proferido por el señor personero Luis Alberto Osorio, mediante el cual se decretó la suspensión de mi defendida arquitecta Elena Londoño Gómez como subdirectora de Espacio Público de Ordenamiento Urbanístico y proceda a archivar el presente proceso por no existir falta disciplinaria en cabeza de mi defendida. Segundo, que el fallo de segunda instancia que se profiera se me expida copia o fotocopia auténtica al momento de la notificación personal. Atentamente, Diana Villegas. Juan Camilo, por favor, en el numeral 1, corrijamos la fecha. Resolución 030 del 29 de 2020. Bueno, muchas gracias, doctora Diana, al haberse escuchado pues, la sustentación al recurso que fue solicitado tanto por la investigada como por su abogada de confianza el día 29 de diciembre de 2020, cuando se dio lectura a la resolución número 030 que contenía el fallo dentro del proceso con expediente 242 de 2018. Este despacho pues ha escuchado la sustentación dada por la doctora Diana Villegas y de acuerdo al procedimiento que se debe surtir, dará traslado del mismo con todo el expediente disciplinario que se adelantó, todos los folios y las carpetas que hacen parte del mismo, al señor personero municipal, doctor Harold Cortés, para que él haga el estudio de la segunda instancia y profiera el fallo de segunda instancia de acuerdo a sus consideraciones. Digamos que este es el procedimiento que se debe hacer y terminada la presente diligencia y con el acta que se levanta de la misma, el despacho procederá a hacer la remisión a al despacho del personero municipal.
Perdón, doctor Luis Alberto, Diana, pido la palabra un segundo. Elena. Es que como Diana está adjuntando allí documentos que llevan a enlaces, es importante que el personero tenga esa información para que use el enlace, porque si no tocaría abrir el enlace e imprimir toda esa información, que es muy larga, son cuadros y son cosas, son contratos, pero están los enlaces para ver en detalle tanto lo de gestión documental como los contratos y las responsabilidades. Igual, doctora, pues hasta donde entendí el recurso, la doctora Diana, dentro de las imágenes, pues extractó los puntos que quería que se tuvieran en cuenta. Igual estas imágenes van a ser parte del acta que se está levantando, porque pues se copia igual al documento que ella nos remite vía correo electrónico. Entonces, sí, pues, pero si el personero quiere ver en más detalle informes de gestión, pues ahí el enlace da la posibilidad de verlos. Bueno, sí lo tendremos entonces en cuenta al momento en que se pase el documento al despacho del señor personero municipal. Gracias. Bueno, no siendo más el contenido de la presente audiencia y después de haber escuchado el sustento que hace la doctora Diana Villegas del recurso de apelación solicitado el día 29 de diciembre de 2020, este despacho procederá a darle trámite y remitir el expediente con el recurso presentado con la totalidad del expediente al despacho del señor personero municipal para que se estudie allí y evalúe la segunda instancia. Es todo por parte de este despacho, señor secretario. En este estado, y siendo las 3:41 de la tarde, se da por terminada la presente diligencia y en virtud del artículo 180 de la Ley 734/2002, se corre traslado a la segunda instancia para que resuelva sobre el recurso de apelación. En constancia no se firmó por los que intervinieron, toda vez que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital y se notifica por estrado de la presente decisión. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, doctora Diana. Muchas gracias, arquitecta Elena, por su comparecencia. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.